Hermanos amados, el Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo 14 en adelante, lleva por título Jesús sana a un muchacho endemoniado. Como ustedes conocen, en muchas partes de la palabra de Dios, el título o subtítulo que lleva aquí, Jesús sana a un muchacho endemoniado, no acontece ser de Dios. El hombre puso allí su mano. Por eso en el versículo 14 leo en plenitud aquello y lo exhorto también, a medida que lo vaya leyendo. Dice en el versículo 14, capítulo 9 de San Marcos, Evangelio tal: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud, aquí hace referencia a mi Señor Jesús de Nazaret, alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Ahora, uno conoce en la Escritura a mi Señor Jesús de Nazaret cómo hablaba la palabra de Dios con propiedad. En su momento he enseñado lo que significa hablar con propiedad. Ahora le voy a hacer referencia a ello. Significa que cuando uno habla, también habla de la forma tal, con claridad, pero haber visto las cosas y haberlas llevado por obra. Entonces mi Señor Jesús no era un hipócrita que hablaba de las cosas no viéndolas o no viviéndolas. Entonces él, en su momento, se acercó a donde estaban los discípulos, vio aquella gran multitud alrededor de ellos y estos escribas que peleaban con aquellos que le seguían. Ahora usted, si ellos se reunían en sinagogas, si ellos obraban hipócritamente en la sinagoga y alrededor también en la predicación de la palabra de Dios, ¿por qué acontecían en disputar con los discípulos seguidores de mi Señor Jesús? Es tan simple porque mi Señor Jesús venía con un evangelio santo considerado distinto. El escriba, amarrado al Torá, amarrado a la escritura antigua, él consideraba que tenía la verdad en plenitud y que no más se agregaba. Entonces mi Señor Jesús vino a hablar del amor, de la obra del amor, a confrontarle, a decirle que eran hipócritas, y resulta que los fariseos se enojaron. Entonces ellos querían imponer en la sociedad de que ellos tenían la verdad y que Jesús Nazareno, aquel que caminaba con libertad por ahí haciendo prodigios y milagros, mentía o endemoniado era, porque los fariseos conocían el término endemoniado, porque la escritura antigua está. Aquellos que están turbados, divagan de un lugar a otro, en alguna parte por ahí en su momento de las predicaciones les instruiré, les enseñaré de por qué los fariseos en la escritura antigua y en qué parte de la escritura antigua hace referencia a los endemoniados. Recordemos que el hombre ha metido mucho la mano al día de hoy en la escritura, por lo cual el arameo, hebreo, egipcio, incluso un poco de griego, ha sido alterado en la traducción por los mismos escribas, por fariseos o por otros de los documentos originarios, o en su caso los documentos originarios lo han encontrado al día de hoy y han hecho traducciones. Parte de los documentos originarios por ahí están guardados en cajas fuertes y en museos mostrando pergamino y cosas así, pero son leves atisbos de la palabra de Dios, pero lo antaño, lo antiguo, mucho fue destruido y ya al día de hoy no acontece estar disponible. Pero aquellos que lograron la traducción muchas veces se ahorraron palabras y lo hicieron mal. Versículo 15 entonces del Evangelio de San Marcos, capítulo 9. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Ahora la escritura aquí antigua dice y enseguida toda la gente. Recuerde que estaban los escribas, aquellos que estaban en disputa con los seguidores de mi Señor Jesús de Nazaret. Así que no todos, no toda la gente viéndole se asombró y corrieron a él y le saludaron. Habían fariseos hipócritas como usted conoce y resulta que simplemente no saludaban a mi Señor Jesús de Nazaret, porque acontecía que como que estaban en pleito, enojados con él, y manifestar el amor a Jesús de Nazaret, a mi Señor amado, denotaba frente a otros fariseos altivos de que le estábamos hallando la razón a él. Pero si le estamos confrontando porque no tiene la claridad, porque es endemoniado o demonios tiene, ¿cómo saludarle con el amor, abrazo y beso? Como lo hacemos hoy en día con ósculo santo. Entonces no toda la gente, por eso hay que tener cuidado, hermano amado. Hay que pedirle a mi Señor Jesús de Nazaret el conocimiento para que esto salga a la luz hermoso, ¿cierto? Y de gran valía para los hijos de Dios. Por eso dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él, mi Señor Jesús de Nazaret, recuerde que no era un hipócrita. Él hablaba con propiedad.
Recuerde también que el amor de Dios estaba en él. Entonces cuando alguien venía a saludarle, él no rechazaba el saludo, ¿cierto? Él abrazaba, tomaba la mano, un ósculo santo, de preferencia no ósculo santo porque antiguamente se veía mal besar a un hombre o una mujer que no fuera su esposa. Pero hoy nosotros mostramos el amor de Dios a través del abrazo, el beso, ósculo santo, el apretón de mano, el golpe en la espalda, ¿cierto? La sonrisa, el correr a encontrar a alguien. Y así aconteció con estas personas, con un grupo pequeño de personas, a recibir a mi Señor Jesús de Nazaret, el cual muchos no le conocían y se asombraron de que, oh, Él es Jesús de Nazaret, así como aconteció con Saqueo. Saqueo no conocía a mi Señor Jesús de Nazaret, pero sí mi Señor Jesús de Nazaret le conocía, por lo cual él subió a aquel árbol a conocerle, a mirarle aunque sea de lejos, y de preferencia logró compartir con él en el hogar. Por eso el versículo 16 de San Marcos 9 dice, él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? ¿A quién le preguntó? Le preguntó a sus seguidores, porque manifiestan la obra del amor en él. Entonces él hablaba con propiedad, es decir, él no era un hipócrita, es decir, él amaba, pero la obra del amor él la demostraba en plenitud con verdad, ¿cierto? Él era claro para hablar. Entonces aquellos que le estaban siguiendo a él, mi Señor Jesús también quería que ellos amaran con la obra del amor y no estuvieran en pleito, en peleas, porque eso de estar peleando los hermanos en una casa de oración o los seguidores de mi Señor Jesús de Nazaret en esta senda angosta son porque hay algunos que están con claridad endemoniados, ¿cierto? Porque está la ira, son mañosos, iracundos, están endemoniados, ¿cierto? Están en la carne. Cuando la Escritura habla de aquellos que están en la carne o viven en la carne, es porque demonios tienen, espíritus obrando en la mente, en el cuerpo, endemoniados son. Por eso aquí mi Señor Jesús va y les confronta. Aquí en el hebreo antiguo, ¿cierto? Dice claramente la escritura antigua, por ahí, que aquellos que en el posterior tiempo, considerados como hidalgos, hablarán las grandezas de Dios y hay uno que sobresaldrá sobre todos, se refiere a mi Señor Jesús de Nazaret, ellos pelearán, en el hebreo antiguo, la escritura dice prunicie, que significa confrontarán. Entonces mi Señor Jesús, en el versículo 16 de San Marcos 9, dice, Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? En la escritura antigua, aquí arameo, quiere decir, en la traducción, ustedes, amados míos, ¿por qué estáis en confrontación con ellos? ¿Por qué están confrontando? Es decir, hay formas de confrontar, de buena manera o de mala manera. A la vista antigua se llama pelea. Entonces por eso aquí, en traducción española, se refiere a pelea, más que confrontación hoy en día, porque uno confronta la palabra de Dios con los hermanos. He ido a una radio, he ido a la casa de oración y estuve en confrontación con mis hermanos, es decir, en discusión de la palabra de Dios, para claridad, para aprender más en armonía, con amor nosotros, pero no en pelea, de iracundo, de mañoso o de altiveo, de orgullo, soberbia. Queda claro, ¿cierto? Entonces aquí en confrontación mi Señor Jesús cuestiona, le pregunta a ellos y les dice, ¿qué disputáis con ellos? Él conocía lo más profundo de sus corazones y sabía lo que acontecía en sus vidas y lo que suscitaba. Pero mi Señor Jesús quería que ellos declararan con su boca para que conocieran que estaban en un error, que no deberían estar en pleitos, en peleas. Porque cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, el Evangelio Santo, con claridad, y hay uno que está equivocado, el Espíritu Santo nos da testimonio a que guardemos silencio mejor, a que, perdón, hermano, este no es el momento oportuno de conversar esto, de hablar esto, hay personas escuchando, le amo con todo mi corazón, conversemos en lo privado aparte, en otro momento, en otro lugar, sino que apaciguar aquello. El Espíritu Santo en una casa de oración no es de rebeldía,
no obra así en pelea, ¿cierto? De mañosos, no, sino con paz. Una cosa es el énfasis en el hablar, porque mi Señor Jesús en un momento dado le dijo a los fariseos, y escrito está, ustedes, aquellos doctos de la ley, conocedores de la Escritura, hipócritas son, pero no con ira, con enojo. Muchos lo predican en un púlpito, mi Señor Jesús le dijo, fariseos, hipócritas, les gritó. No, sino que con énfasis, alzando la voz, pero no iracundo porque él demonios no tenía. No se hallaban demonios en él. No había demonios en él. Santo es. Versículo 17 de San Marcos 9. Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Muchos seguían a mi Señor Jesús por los panes y los peces, como dice la Escritura. Pero hay quienes tenían una fe certera, verdadera, y querían sanidad para otro o para ellos. Entonces por eso uno de la multitud alzó la voz, ¿cierto? En base a lo que mi Señor Jesús preguntó, no siendo la respuesta que mi Señor Jesús quería. Mi Señor Jesús quería que se le respondiera cuál era la razón de por qué estaban peleando, que ellos cuestionaran y dijeran, si realmente estamos discutiendo con ellos, no debemos, porque usted, maestro, nos ha enseñado el amor de Dios, apaciguar esto, como la Escritura dice, amar a nuestro prójimo, no estar en pelea, en discusiones. Pero uno saltó y dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo. Los otros, ¿cierto?, se quedaron callados. Muchos seguimos a mi Señor Jesús de Nazaret. Y muchos en una casa de oración están en pelea, están en confrontación, ¿cierto? Entonces uno les pregunta, hermanos amados, esto no es de Dios. Explíquenme, ¿por qué están peleando? Y resulta que ellos no tienen explicación. O a veces explican, pero son solamente palabrería. Y después uno se da cuenta, o ellos mismos se dan cuenta que están peleando al final por murmuración. Nadie vio nada, ¿cierto? Nadie presenció nada, sino que solamente es el chisme, aquello, entonces quedan en vergüenza, y uno aplasta al adversario en obra en la mente de ellos, los hace callar, y quedan en silencio, como aconteció aquí también. Versículo 18, San Marcos 9, dice, el cual, donde quiera que le toma, aquel padre de aquel hijo considerado, el cual, donde quiera que le toma, le sacude el espíritu, y echa espumarajos, y cruje los dientes, y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera, y no pudieron. Esta escritura aquí hace referencia a que este hombre, el cual tenía un hijo con un espíritu inmundo considerado, o mudo, acontecía que era como altivez en él, como por obligación mi Señor Jesús tenía que, o los discípulos, tenían que echar afuera. Ahora, acontece, hermanos amados, que en la lengua antigua aquí, esto tiene razón, porque muchos hombres escuchaban a mi Señor Jesús, veían prodigios y milagros, y a la fuerza le presentaban al enfermo para que por obligatoriedad él los sanara, como los fariseos cuando presentaban los enfermos en día de reposo a mi Señor Jesús ahí en el pasar de él, para que obligatoriamente los sanara, siendo que no había voluntad de Dios, o sí la había en su momento. Entonces por eso, este hombre, como con esta prepotencia, y dije a tus discípulos, versículo 18, que los echasen fuera, y no pudieron. Ahora, hermanos amados, los espíritus, en este caso mudo, en el versículo 17 de San Marcos 9, la Escritura dice espíritu mudo, pero en el arameo antiguo es un espíritu demoníaco o demonio. Ese mudo fue agregado en el posterior tiempo. No significa que el joven era mudo, como muchos hombres turbados predican que aquel hijo mudo era porque tenía un espíritu mudo. No, esto es un error garrafal de la traducción. Ahí, en el versículo 17, al final, dice que tiene un espíritu mudo, debe ser traducido por lo menos por que tiene un demonio, o endemoniado está. Ese mudo hay que borrarlo, porque no está en el arameo antiguo así, tal cual. Ahora, hermanos amados,
el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajo, versículo 18, San Marcos 9, y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que echasen fuera y no pudieron. Ahora, ¿cuál es el propósito de un espíritu que obra en una persona? Tan simple como matar a la persona. Un espíritu que obra en la mente, mostrar visiones, turbación, malos pensamientos, proveer visión, ¿cierto? Engaño, como si fuese algo original, y muchas cosas malas. Ahora, un espíritu, un demonio obrando en el cuerpo, por supuesto que lo quiere matar. Los demonios obran en las personas en cáncer, en epilepsia, aquel mudo, aquel sordo, aquel que tiene parálisis en el cuerpo, que no puede mover un brazo, una mano. Todo eso es obra del adversario. Lamentablemente es así. Soy un maestro de la palabra de Dios. Padre me ha dado el conocimiento suficiente y amplitud de las cosas para hablar esto con claridad. Si usted tiene, que está escuchando en esta hora, un familiar que tiene cáncer, es porque tiene demonios o espíritus obrando en el cuerpo de la persona para matar, ya sea el estómago, el corazón, los pulmones, con cáncer, porque eso es el cáncer. Porque el Espíritu Santo obra en sanidad, más los demonios y los espíritus inmundos considerados, espíritus demoníacos, obran para matar los órganos internos de una persona. Por eso nosotros como maestros en la palabra de Dios, como instrumento de mi Señor Jesús de Nazaret, y como mi Señor Jesús de Nazaret, y como muchos profetas antiguos, a través de la imposición de manos, el Espíritu Santo obraba y sanaba y libertaba a los demonios o los sujetaba. Después hablaremos de la sujeción en los endemoniados o las enfermedades, y libertaba y sacaba el demonio y lo enviaba a prisión eterna, a destrucción inclusive. Por eso de preferencia es que cuando usted imponga las manos con fe, pero también usted se guarde en santidad, en plenitud, para que el Espíritu Santo lo use y por misericordia aún liberte a aquel que tiene esa enfermedad, mudanza de corazón, cambio de órgano, de estómago, sanidad en columna vertebral, tumores que son desechos, los tumores en la mente, en el cerebro, ¿cierto? El cáncer estomacal y todo lo que hablamos en su momento todo es eso obra de demonios. Cuando usted impone las manos sobre aquel que tiene un tumor en la mente, un bebé por ejemplo, el Espíritu Santo obra en el bebé y aquel demonio obrando en ese tumor lo destruye o lo envía a prisión. Y no más adversario o demonio puede obrar en ese tumor. Y ese tumor, el Espíritu Santo toma dominio de esa parte del cerebro, si es que el tumor está allí, y restaura, regenera la carne, ¿cierto? Y ese tumor desaparece, es absorbido por el organismo, y aquello malo considerado, ¿cierto? En líquido o en pasta o en partícula del tumor, usted o el niño o la anciana bota aquello a través de la orina o la defecación. Y el Espíritu Santo obra y sana. Por usted impone las manos, el Espíritu Santo obra y sana, pero Padre elige el tiempo de sanidad. Ese tumor puede desaparecer en un mes como en un año. Y el instrumento con claridad habla esto cuando impone las manos, ¿cierto? A los que Padre nos ha usado con claridad la imposición de manos, el Señor, a través de la vista espiritual o visión considerada, o a través del testimonio del Espíritu Santo, hablando en el Espíritu, le decimos a aquel joven en este instante es, un demonio de turbación tú tienes orando en tu mente para el pecado o la maldad, o en su caso tú un demonio tienes, o varios demonios tienes obrando en tu mente para un tumor. Yo los borro en este instante los destruyo en este instante o los envío a prisión en este instante y no más tumor en ti. O en su caso, el Espíritu Santo obrará en ti, pero este tumor desaparecerá al cabo de un mes. Mas tú debes guardarte en santidad, debes cumplir con un régimen de alimentación, debes tomar suficiente agua, las instrucciones que Padre da cuando nos usa a nosotros como instrumentos. Y el tumor desaparece en el tiempo del Padre. El tumor desaparece en el tiempo del Padre, no del hombre. Muchas veces los instrumentos están turbados, imponen las manos y tú, joven, que tienes un tumor en tu cerebro,
sano eres en este instante, y resulta que sanos no son en ese instante, sino que hay un periodo de tiempo, de semanas, en donde el organismo absorbe ese tumor, lo malo, lo cancerígeno, y lo evacúa por la orina o por la defecación. Y muchas veces, por no guardarse en santidad el instrumento, habla algo que no es de Dios. Y es así. Por eso, hermanos amados, aquellos espumarajos, incluso que los sacudía, o donde quiera que le toma, es decir, que el joven andaba normal y en su momento el espíritu le tomaba de golpe y empezaba con estos sacudones, espumarajos y crujir de dientes, era obra de demonios en él. Así que usted, si hay un espíritu que le toma y le pega sacudones, o usted echa espumarajos como de los epilépticos, o de repente cruje los dientes por rabia, ira, eso es porque demonios tiene. Y se va secando, dice la escritura aquí en el arameo antiguo, significa que aplastado está, que le cuesta reaccionar, que ya no es el mismo. Esa es la traducción al español del secando. Muchos hijos de Dios, como dice la escritura, el valle de los huesos secos, donde secos estaban. Pero también hay muchos hombres que alzan la voz en la predicación en la calle, y usted, que está en su hogar, seca está. Es porque está aplastada, porque no quiere predicar, no quiere leer la palabra de Dios, está en los afanes del mundo, está en el pecado y la maldad. Eso quiere decir aquí del arameo, en este caso al español, la palabra secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Ahora, los propósitos de Dios, nosotros como hijos de Dios tenemos la autoridad y el poder. Somos soldados de mi Señor Jesús de Nazaret en esta iglesia. Por lo cual, nosotros imponemos las manos y autoridad tenemos para echar fuera a los demonios, mandarlos a prisión, inclusive destruirlos, declarar aquello. Ustedes, demonios que están obrando en la mente de este caballero en este instante, borrados sean o destruidos sean para la gloria de mi Señor Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y el Espíritu Santo obra y borra o destruye o envía a prisión a aquellos demonios que están obrando en la mente de aquel varón. ¿Cierto? Pero muchas veces esto no acontece, porque se levanta la persona después de la imposición de manos, inclusive a veces peca más, o más endemoniado está, con más demonios. Es porque simplemente los propósitos de Dios en esa imposición de manos no era obrar el Espíritu Santo en sanidad o liberación. Muchas veces los instrumentos turbados declaran liberación para usted en este instante es, hermanos amados, y lo declaran en un púlpito. Dios ha liberado a este hombre, y eso es mentira, turbados están. ¿Por qué? Porque está la obra, porque aquel que se le declaró liberación demoníaca en plenitud, que ya va a tener una vida en el espíritu inclusive, resulta que no es así, es mentira. San Marcos capítulo 9 versículo 19. Y respondiendo él, mi Señor Jesús, les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Nosotros conocemos a mi Señor Jesús a través del testimonio del Espíritu Santo de Dios y sabemos que Él no se impacientaba, ¿cierto? Él no tenía que soportarnos. Entonces, esto es lo que hablaba inicialmente, que hay palabras en la Biblia, ¿cierto? Que en la traducción al español, en este caso, de la lengua antigua, en este caso escrito allí en arameo y en el posterior tiempo un poco de hebreo, pasando a los escribas en algunos escritos por allá, por otro lado, da testimonio de que algo malo hay, ¿cierto? En el versículo 19 de San Marcos capítulo 9 dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? Es decir, escuchando eso mi Señor Jesús de Nazaret, en ese entonces, ¿hasta cuándo te he de soportar, pastor? No es de Dios, ¿cierto? Pero aquí está mal. Al español, malo está. Entonces el versículo 19 de San Marcos 9 dice, y respondiendo él les dijo, oh generación incrédula. Aquí el arameo antiguo, traducido al español, lo que conozco del arameo, dice, ustedes incrédulos son. Y después dice, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Es decir, como que estoy aburrido de ustedes. Pero no es así, mi Señor Jesús no hablaba así. Ahí en el arameo antiguo dice,
El tiempo se acerca en el cual ya no estaré con ustedes. Entonces deben hoy creer y confiar en lo que sale de mi boca. Eso es la traducción al español, para que tengan claridad. Y posteriormente dice, ¿hasta cuándo os he de soportar? El arameo antiguo es hermoso en esta parte. Y la traducción al español es, hermanos amados, yo tengo la autoridad dada por Dios, conocido como Jehová. Quiero que ustedes que no han creído se acerquen ahora, en este momento, hoy, y presencien lo que va a acontecer. Porque yo me retiraré de aquí e iré a otros lugares. Y esto no lo volverán a ver. Esa es la traducción al español. Así que aquí lo escriba, considerado, traductores, ¿hasta cuándo os he de soportar? Nada que ver. Traédmelo. Ni siquiera eso dijo mi Señor Jesús en ese entonces, ¿cierto? Por eso hay que tener cuidado. Ahora, el versículo 20 de San Marcos capítulo 9 dice, y se lo trajeron, y cuando el Espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Por eso, hermanos amados, hay que tener cuidado cuando uno estudia la palabra de Dios y también la entrega con claridad, para que aquellos que están escuchando también reciban el conocimiento verdadero. El versículo 20 es categórico en algo. Usted que lo ha leído dice, versículo 20 de capítulo 9 de San Marcos, y se lo trajeron, ¿cierto? Aquel hijo de aquel que reclamó aquello, endemoniado, que era echaba espumarajos, era sacudido, ¿cierto? Y se estaba secando, declarado por el Padre. Y cuando el Espíritu vio a Jesús, el arameo antiguo aquí hace referencia a que el joven, o el niño endemoniado en este caso, el joven endemoniado en este caso, la Escritura hace aquí en el arameo antiguo, la Escritura hace referencia aquí en el arameo antiguo, que aquel joven endemoniado, ¿cierto? Este espíritu que da testimonio de la palabra de Dios, vio a mi Señor Jesús. Ahora usted se pregunta, ¿cómo un espíritu que está dentro de una persona vea ahora a una persona natural en este mundo? Por ejemplo, usted va caminando y hay una persona endemoniada con estas mismas características que este joven, como si fuera, por ejemplo, epilepsia. Y cómo el espíritu que está en un epiléptico, porque un epiléptico, lamentablemente, para que usted tenga el conocimiento, es porque hay un demonio obrando en la epilepsia, tal cual, y es la verdad. Es decir, usted puede decir, ¿entonces es un endemoniado? Sí, porque el Espíritu Santo obra para sanidad en este instante los que tienen epilepsia, pero los demonios obran en la epilepsia para claudicar la vida del joven o de la señorita que en este instante tiene epilepsia. Ojalá matarla, dicen los demonios, ¿cierto? Es decir, producir problemas en el habla, espumarajo, caerse al suelo, golpearse, de alguna forma destruir a la persona, destruirlo. Entonces, y cuando el Espíritu vio a Jesús, lo que pasa, hermanos amados, y lo voy a hablar esto como un maestro, con el conocimiento dado por el Padre y con la seriedad que conlleva de hablar la verdad, de que muchos endemoniados en esta tierra, los demonios obran en la mente, pero también a través de los ojos ven. Y es verdad.
¿cierto? Usted se queda sorprendido y sorprendida. La ceguera, un joven, un niñito que es ciego, ¿qué pasa con él? ¿Qué acontece con él? Por voluntad del Padre, ciego es, pero el Espíritu Santo que está en el niñito no lo deja ciego al niñito. Y eso es verdad. Es decir, usted toma un niñito ciego y él ama a Dios y se guarda en santidad, o jovencito, y es ciego. Y usted dice que Dios lo trajo al mundo así. No. Dios permitió que los demonios obraran en la mente y en los ojos del joven, del niñito, y ciego en este instante esté. Pero el Espíritu Santo no obra en la ceguera o para dejar ciego a una persona. Lo que el Espíritu Santo hace es, al contrario, liberar demoníacamente a una persona para que la persona ahora recobre la vista. Entonces usted dirá, yo como varón llevo como 40 años ciego, es porque tengo un demonio obrando en mi mente. Es así, es verdad. Porque usted le consulta a Dios y dice, Padre, esto que he escuchado de este varón me sorprende. Ciego soy. Y Padre, a través del testimonio le va a decir, sí, tienes un adversario obrando en tu mente y en tus ojos que te impide ver, pero voluntad mía es, lo permito. Ahora usted dirá, y le orará, es que yo no quiero esto. Y el Espíritu Santo le dará testimonio que son los propósitos de Dios. Muchos ciegos han recobrado la vista, médicamente, ¿cierto? A través de ciertas operaciones, y el Espíritu Santo obra y sana también. Pero después hablaremos de los términos médicos o de los médicos, de la obra de los médicos y cómo el Espíritu Santo obra conjuntamente con los médicos. En plenitud y no, ¿cierto? Por eso este joven tenía demonios y los demonios obraban viendo a través de los ojos del joven. Y es así. Si ese joven hubiese cerrado los ojos, en ese momento no hubiese visto a mi Señor Jesús el demonio en su mente. Pero como tenía los ojos abiertos, el demonio que estaba obrando en la mente de este joven vio a mi Señor Jesús. Por eso, hermanos amados, este versículo es como categórico en ello. Y le he hablado con la verdad. El espíritu que estaba en la mente de este joven vio a mi Señor Jesús a través de los ojos del joven y obró en el cuerpo también con otros demonios en el sacudirlo, porque es algo anormal. Si usted va caminando en este instante, ¿cierto? Y un brazo se le levanta y lo sacude con fuerza y violencia, no es normal, no es de Dios, es porque demonios tiene usted. Si usted en su momento estaba conversando con una mujer y de la nada usted fue y con un puño cerrado la golpeó e inmediatamente usted recapacitó y dijo, no, ¿qué hice? ¿Cómo fui a hacer esto? Es porque demonios tiene en su mente, que obraron en usted, Padre lo permitió, Dios lo permitió, y usted golpeó a aquella, y se sorprendió o desconoció usted. ¿Cómo hice esto? No, no pude haber sido yo. ¿Cierto? Le estoy hablando con claridad. Es porque demonios tiene, espíritus tiene. Entonces, este demonio o estos demonios sacudieron con violencia al muchacho. Algo normal, ¿cierto? Quien cayendo en tierra, más aún, los demonios obraron en el joven de tal manera que perdió las fuerzas, la estabilidad y cayó al suelo. Hasta eso, Padre, permite también que los demonios obren en una persona, botándolo al suelo. ¿Cierto? Quien cayendo en tierra se revolcaba más aún. Es decir, endemoniado el joven, el demonio obrando en la mente, viendo a través de los ojos del joven, porque es así. El demonio obrando en la mente también tiene acceso a los oídos y también escucha el demonio y responde, porque hay otra escritura en donde los demonios o los endemoniados o los demonios en las personas le respondían a mi Señor Jesús, ¿cierto? Cuestionándole quién era, su autoridad.
Entonces, ¿quién cayendo en tierra se revolcaba? Entonces los demonios obraban en el cuerpo del joven de tal manera que él se revolcaba en el suelo, a la vista algo anormal que nunca ha suscitado a usted en su vida. Imagínese usted. Quiero que usted evalúe esto. Si voy caminando y de la nada me vuelco, de la nada me vuelco al suelo y empiezo a ser revolcado, entonces ¿por qué demonios tengo? Es algo normal, ¿cierto? Más aún dice después, echando espumarajos. Otro, otra anormalidad. He sido claro para hablar esto, ¿cierto? En el versículo 21 de San Marcos, capítulo 9, dice, mi Señor Jesús preguntó al Padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Mi Señor Jesús conocía toda la vida del joven y del papá. Y él dijo, desde niño, es decir, tiempo ya. Propósito de Dios de tener a una persona con epilepsia o con cáncer, desde niños inclusive, por 20, 30, recuerde la mujer del flujo de sangre, es algo anormal en obra, en el útero, en la vagina de una mujer, a no ser que sea la menstruación. Pero este flujo, por más de 12 años ya, dice la Escritura, eran demonios en obra en ella, que ella al tocar el borde del manto por fe, aquello se detuvo, fue liberada demoníacamente, y no más flujo de sangre en ella es, ¿cierto? Más aún el Espíritu Santo obró en ella, en su corazón, en reconocimiento, en testimonio, y en muchas cosas más que después les enseñaré. Así que aquella mujer del flujo de sangre, sana fue para la gloria de mi Señor Jesús de Nazaret. Entonces, Padre, por su propósito en esta tierra, tiene a personas con demonios en obra en su cuerpo, en sus mentes, en sus ojos, en sus oídos, en su boca inclusive, es por muchos años, ya sea para corrección, ya sea por propósito de liberación en el posterior tiempo. Usted mismo puede ser una persona que golpea en demasía a su esposa y es porque el demonio tiene eso en su mente, tal cual. Y el día de mañana reconocerá a mi Señor Jesús como el único Señor y Salvador, irá a una casa de oración, se arrepentirá y el Espíritu Santo obrará y lo liberará demoníacamente y usted nunca más golpeará a su esposa. Es así. O cáncer tenía al estómago, impusieron las manos, o en un sueño inclusive, o a través de la lectura de la palabra de Dios, tuvo una visión. El Espíritu Santo obró, vio una mano en visión, en vista espiritual, que sanó, que tocó su estómago. El Espíritu Santo obró y sacó esos demonios en obra en el cáncer, en su estómago, en sus testículos inclusive, en su cuerpo, en su pene, en su vagina, en todas las partes, los órganos de cuidado de un hombre. Todo eso lo hablo con claridad para que usted piense en aquello, lo que suscita realmente en un hijo de Dios, que tiene la columna vertebral chueca. Son propósitos del Padre que espíritus obren en aquello, que tenga sus pulmones, ¿cierto?, dañados, no pueda respirar, tenga asma o tenga bronquitis obstructiva. Todo eso es producto de demonios o espíritus en obra. Y es así. Por eso aquellos hombres que tienen problemas en la defecación, es decir, de evacuar aquello del estómago, ya sea con estreñimiento, como dicen, o en su caso orinan poco o les duele, o calambres en las piernas en demasía, o varices, o los brazos le duelen en demasía, o un brazo se le mueve solo, o los tics nerviosos, un ojo se le cierra solo, o parpadea en constancia, o la boca chueca. Todo eso es de demonios o espíritus que obran en su cuerpo. Por eso acérquese a mi Señor Jesús en este instante, declárele todos los pecados que usted, ya sea desde pequeño, desde joven, desde viejo, desde anciano considerado, desde anciana, si está en algo malo, en la murmuración, si está en algo malo,
claudicado a un hermano a través de la confrontación, ha dañado, ha golpeado a alguien, clame a mi Señor Jesús para que la libere o lo libere demoníacamente de todas esas cosas que no son de Dios. Por eso mi Señor Jesús le dice a Marta, turbada estás, porque espíritus tenía, porque espíritus tenía Marta, demonios, que la mantenían allí, no escuchando la palabra de Dios con claridad. En los quehaceres, afanada, porque quien afana en este mundo son los demonios. Si usted considera anciana, varona, joven, que usted está afanada, es porque espíritus, demonios tiene en su mente en obra, que la mantienen en ello con voluntad del Padre. Por eso pida liberación. Clámele a mi Señor Jesús, clámele a mi Padre Jehová, para que libere su vida. Quite ese afán y quite ese pecado. Incluso la masturbación, ya sea femenina o masculina, o ya sea el uso de instrumentos para la masturbación. Todo aquello demoníaco es en obra en la mente. Si usted está en la pornografía en abundancia, también es porque demonios tienen su mente, que a través de los pensamientos, de la visión, quieren guiar su vida a ver estas cosas, y usted se afana en ello y se alimenta de ello cada día y no lo puede dejar. Si usted está en la droga, en el alcohol, en la pasta base, ¿cierto? O en otras hierbas consideradas en esta tierra, alucinógenas, pastillas. Si usted llora en abundancia, está en depresión, se golpea, se quiere suicidar. Si usted se golpea, se quiere suicidar, es porque demonios tienen en su mente, en su cuerpo, que quieren matarla. Por eso pida liberación demoníaca, acérquese a una casa de oración, acérquese al ungido de Jehová, al pastor, al obispo, a los instrumentos, y pida que oren por su vida, pida liberación demoníaca, diga, declare con su boca que algo anómalo hay en su vida. Mi Señor Jesús preguntó al Padre, versículo 21 San Marcos 9, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo, desde niño. Por eso usted, varón amada, hermana, que tiene un niño que tiene problemas de aprendizaje, le cuesta leer, que tiene problemas para hablar, se le enreda la lengua, tose en demasía, está enfermo de asma por muchos años, es un niño mañoso en demasía que la golpea inclusive a usted, mamá, jovencita, su niño o su niñita la golpea, es porque hay adversarios, y así dice la Escritura, obrando en la mente del niñito, de la niñita. El Espíritu Santo es el que obra y sana en este instante. Usted lee la palabra de Dios con fe y su niño sano es, niña también. Propósitos de Dios por tenerlos así muchos años, incluso niñitos fuman, beben alcohol, incluso tienen relaciones sexuales a temprana edad, dejan embarazada a la jovencita, o jovencitas de 12 años, 14 años, 17 años, se colocan a pololear, incluso niñas de 12 años se ponen a pololear, y es algo anormal. Dentro de la iglesia de mi Señor Jesús de Nazaret como maestro le hablo que el pololeo no acontece ser de Dios, es el noviazgo. La Escritura habla de novios en el hebreo antiguo, es decir, una decisión tal que la mujer, el hombre que tengo al frente y viceversa está pronto a ser mi esposo o mi esposa, pero una pareja para probar aquello del amor, para aprender, para después en lo posterior casarme cuando adulta, eso no es de Dios. Por eso si usted, varona, varón, tiene una hija, un hijo a temprana edad pololeando, usted debe, varona, preguntarle a Dios. Usted debe, varón, preguntarle a Dios. Como pastor usted también debe preguntarlo a Dios. Como pastor usted también debe preguntarle a Dios. Aquel hombre que está con mi amada hija joven, ¿es su voluntad Dios? Porque no tienen planes para casarse. Usted puede decir, pero es que no acontece todavía, ¿cierto? Por eso de preferencia importancia preguntarle a Dios y que Él le muestre y le revele las cosas. Y el Espíritu Santo le dará testimonio si el hombre bueno es y no. Mi Señor Jesús
obra en la iglesia en este instante. Mi Padre, Jehová Dios de los ejércitos, también. ¿Para qué? Para que usted conozca que aquel joven, aquella jovencita, ¿cierto?, tiene actitudes que no son propias de un hijo de Dios. Mañoso es, iracundo, altivo, orgulloso. Entonces no está preparado. Dios, cuando trae un varón o una varona a su lado, Él prepara al hijo de Dios, a la hija de Dios antes. Él no va a unir, como muchos instrumentos hoy tienen la costumbre, demoníacos son, turbados están, de tomar a dos jovencitos, y lo he visto en mi casa de oración, tomar a jovencitos 16, 18 años, 20 años, y unirlos para toda la vida. Eso no es de Dios, porque Dios prepara al hombre y prepara a la varona, y en el tiempo propicio los junta, pero ya con madurez. Dios no obra en esta tierra de tal manera de que une a los jovencitos ya como pololos para después decirle en 10 años más casados estarán. No, la sabiduría de mi Padre es tal que Él toma los jóvenes y los prepara, y en el posterior tiempo Él los une. Así que muchos hijos de Dios en este instante cuestionan un poco aquello del pololeo. No es de Dios. A temprana edad no es de Dios. Más aún que la ley en esta tierra o en este país declara que aquellos con mayoría de edad pueden casarse, ¿cierto? Entonces Dios conoce esto. Si aquellos con mayoría de edad pueden casarse, ¿por qué estar pololeando en este instante siendo jóvenes con 17, 16, 15, 14 años? ¿Convenía a los padres o no? No lo deben hacer. Deben guardarse en santidad, porque al matrimonio deben llevar deben guardarse en santidad, porque al matrimonio deben llegar vírgenes. Así que si usted, padre, madre, tiene en este instante hijos que están pololeando y que mantienen relaciones sexuales, es porque están en el pecado. Así que aquí la Escritura habla de cómo mi Señor Jesús le pregunta al Padre, dice, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? ¿Cuánto tiempo hace que le sucede esto? Por eso, como instrumento de mi Señor Jesús, le pregunto a usted, ¿hace cuánto tiempo que el mal está en alguien que usted conoce? Espero que la respuesta sea que aquel que está en el mal, por fe, pronto será liberado demoníacamente. El versículo 22 dice, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 9, y muchas veces le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y ayúdanos. Aquí la palabra es clara. El endemoniado joven, o los demonios en obra en el cuerpo y en la mente del joven, lo toman con tal fuerza, Padre permite, el mover del cuerpo, que lo arrojan al fuego. Es decir, el joven conoce que el fuego le hace daño y lo quema, pero es incontrolable por el joven. Muchas veces usted está con unos grandes problemas en el cuerpo, estomacales, y defeca automáticamente sin poder ir al baño. Padre permite eso, pero son demonios en obra en el sistema digestivo de usted. O la incontinencia urinaria. También son demonios en obra en la vejiga y en otras partes del aparato reproductorio. Del aparato reproductor.
Ahora, ¿cuál es la finalidad de los demonios en obra en la mente y en el cuerpo de las personas? Como dice el versículo 22, San Marcos 9, para matarle. Pero si puedes hacer algo, claro que mi Señor Jesús puede hacer algo. Y ha hecho algo siempre en la iglesia, que es obrar de tal manera de que liberación hay a través de la Escritura, por fe, a través de creer en Jesús de Nazaret, por fe, a través de la imposición de manos, a través de humillarse a las plantas de Dios y a entregar su vida. Que Él obre en mi vida, que Él me guíe, y solamente Él, que no me guíe la televisión o un libro cualquiera o el consejo humano, sino que ser guiado en plenitud en el Espíritu, tener una vida en plenitud en el Espíritu, no en la carne. Andar caminando por esta vida con paz, no con deleite en las cosas malas del mundo. Por eso el Padre le dice a mi Señor Jesús: ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ahora en el arameo aquí es verdad que Él clama por ayuda, pero también hace referencia a que hay otros como nosotros. Hay muchos aquí que endemoniados están, incluso en mi familia. Así que te solicitamos que nos ayudes. El Padre aquí estaba clamando ayuda tanto para su Hijo como para otros también. Por eso usted reciba lo que ha hablado con sabiduría, para que usted también ayude a otro, le clame a Dios. Y aquí el conocimiento que ha recibido a través del testimonio del Espíritu Santo, diciéndole que lo que ha hablado verdad es, también háblelo por gracia a otros. Versículo 23 de San Marcos capítulo 9 dice así: Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Versículo 24, San Marcos 9, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Aquí hay algo que siempre es de duda en el hombre, y muchos utilizan en prédica: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Lo que clamaba mi Señor Jesús de Nazaret aquí, en petición a aquel que le hablaba, es: cree aquello que sucederá. Porque si tú crees aquello que no has visto con tus ojos y tienes la certeza y la seguridad que tu hijo liberado será, posible es lo que tú has pedido en tu mente, y certeza y seguridad también en tu mente, entonces esto acontecerá, sucederá. En el fondo mi Señor le dijo: tú, varón, que has creído en la sanidad que el Espíritu Santo hace y me usa con poder, te será posible que tu hijo liberado sea. La traducción del arameo al español así es. Versículo 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. El padre creía. Lo que quiere decir el hombre allí y la escritura es que él tenía necesidad también. Y en arameo dice aquello: hombre, tú que has hablado conmigo, ¿tienes alguna necesidad? Y él dice: sí, la tengo. También libera mi vida. Es lo que dice en el arameo antiguo en este versículo, lo que traduzco o lo que traducía al español. Por eso él le dice a mi Señor Jesús: creo en ti, que obrarás y liberarás a mi hijo. Por eso también te pido para mí: ayúdame y libera mi vida también. Evangelio de San Marcos capítulo 9 versículo 25. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Muchos han utilizado esta escritura para lo malo, diciendo que el joven tenía un espíritu mudo, y que era mudo, y tenía un espíritu que era sordo, y era sordo. Aquí está mal traducido. El arameo habla y dice en estas palabras, el versículo 25 del Evangelio de San Marcos capítulo 9, se lo voy a traducir al español del arameo, y dice así: mientras tanto mi Señor Jesús
que veía la multitud, cómo se agolpaba o cómo se reunía alrededor de él, él con la autoridad de Dios impuso las manos sobre aquel pequeño hijo considerado y le dijo a los demonios, demonios en obra, en este instante, en este niño joven, destruidos sean para la gloria de mi Padre Jehová, Dios de los ejércitos. Yo con la autoridad que tengo, les ordeno que cesen la obra demoníaca en él. Por lo cual, en este instante, con la autoridad que Dios me ha dado, sean echados a prisión eterna, si es la voluntad de mi Padre, o destruidos también. Esa es la traducción, hermanos amados, al español del arameo antiguo. Por eso, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió el espíritu inmundo. Nosotros tenemos la autoridad para reprender a los demonios o a los endemoniados, ¿cierto? Para echar fuera a los demonios, como muchos dicen, pero hay una condición que Padre siempre pide a los hijos de Dios para ser usados con poder. Y usted dice, ¿pero qué Padre pide? Sí, la Escritura dice, tú, que tienes la autoridad, hijo de Dios mío eres, te pido que te guardes en santidad, en plenitud, y te usaré todo lo que yo quiera. Es porque Padre nos ama. Padre no nos manda a guardar en santidad, sino que nos dice, guárdate en santidad y te bendecirá grandemente. Es decir, nos está pidiendo que nos guardemos en santidad. Porque si nosotros estamos en el pecado, en la maldad, en la murmuración, en los deleites del mundo, endemoniados, turbados estamos, podemos reprender muchas veces los demonios en un endemoniado y estos se reirán en nuestra cara. Incluso pueden usar la boca del endemoniado para confrontarnos, para acusar pecados en nosotros, ¿cierto? Para responder. Es decir, un endemoniado usted conoce a través de la Escritura que puede usar la boca y manipula la boca y los ojos desvariados y escucha nuestra voz. Es decir, el endemoniado, los demonios utilizan los ojos, la boca, los oídos y el cuerpo de una persona para matar a la persona, pero también obrar con maldad a otros. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 26. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió. Este clamando, muchos hombres dicen que el espíritu le rogaba a mi Señor Jesús de Nazaret no ser enviado a prisión o destruido. Y es así. El joven endemoniado, los demonios en obra en la mente, también usaban la boca del joven, y el joven clamaba a mi Señor Jesús no ser destruidos. Y esto está en la lengua antigua. Pero también los demonios son hipócritas. Es decir, pueden hacer al joven inclusive llorar, estar en depresión, pero seguir en obra, ¿cierto? Es decir, ellos clamaron por misericordia de mi Señor Jesús de Nazaret, no ser destruidos o enviados a prisión, pero ellos siguieron sacudiéndole con violencia, ¿cierto? Como venganza considerada, y después la legión asentada de demonios salió del joven, porque son muchos demonios los que obran tanto en la vista, en la mente, en el oído, en la boca, en el mover del cuerpo, no solamente uno. Esa es voluntad de Dios en esta tierra, y eso no cambiará. Así que si hay una joven con epilepsia escuchando, un joven con epilepsia que es sacudido, espumarajo y grita cosas o groserías, incoherencias, es porque endemoniado está, y muchos demonios o legión de demonios tiene. Dice la Escritura en el versículo 26 de San Marcos capítulo 9, y el joven quedó como muerto, paralizado, considerado. Y en el arameo dice que el joven estuvo unos momentos tranquilo, en paz, mirando, escuchando, moviéndose inclusive un poquito. Nos declara el arameo antiguo que quedó paralizado, porque el arameo o el Espíritu Santo es clarito para hablar, sino quedó como paz,
como muchas liberaciones demoníacas que han ocurrido en esta tierra, los cuales uno reprende al demonio y la persona queda en paz. Se le quitó el dolor de cabeza, dejó de sacudir su cuerpo, dejó de decir malas palabras, dejó de ver cosas, quedó paz. Y él quedó como muerto. Aquí está traducido que quedó como muerto. No paralítico, sino que quedó en paz, tranquilo, escuchando, viendo. Dice después, de modo que muchos decían, ¡está muerto! Cerró los ojos también, por lo cual denotó esto. Por eso es clarito esto, con conocimiento de Dios. Y el versículo 27 del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, dice, pero Jesús tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Él conocía que ya habían salido las legiones asentadas en obra en el joven en este instante es. Así que él, por amor, le manifiesta la obra, no dejándolo botado ahí, no lo sané y ahora doy vuelta a la espalda y me voy. No, por amor, le tomó de la mano, lo alzó, dice el arameo antiguo, y el joven, raudo, rápido, se levantó. Evangelio de San Marcos, capítulo 9, versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Muchos utilizan esto en el posterior tiempo de lo que habla, porque esto no sale sino con oración y ayuno. Pero el versículo 28, cuando dice, cuando él entró en casa, en una casa allí determinada, aquellos discípulos en lo privado le preguntaron a mi Señor Jesús aparte, como debe ser, ¿cierto? ¿Por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Es decir, queda clarito que ellos lo habían intentado, ¿cierto? A la legión asentada de demonios en el joven, en la reprensión de los discípulos, aconteció que aún él siguió endemoniado. Y es bueno, porque uno como instrumento ve la obra de muchos instrumentos que están turbados realmente y que hacen limpieza en los hogares o imponen las manos y declaran que liberación demoníaca ha acontecido, pero ellos siguen en el pecado, en la maldad, en la murmuración y todas las cosas. Ahora el versículo 29 del Evangelio de San Marcos, capítulo 9, dice, y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y aquí la Escritura es categórica en esto. Cuando usted lea algo sobre oración y ayuno, usted debe traducirlo al español por santidad en plenitud. Tal cual. Y usted no va a creer esto, pero es así. Aquellos discípulos seguidores de mi Señor Jesús también tenían adversarios o demonios obrando en la mente, porque también muchos eran incrédulos, le pidieron a mi Señor Jesús oración por ellos, cometieron errores también a la vista, y en la Escritura después lo vamos a estudiar esto. Entonces por algo mi Señor Jesús les confronta y les dice, aquel joven endemoniado, gran legión de demonios tenía, le estoy hablando lo que decían en arameo, allí, traducido al español, aquel joven endemoniado, gran legión de demonios tenía. Hoy, en este momento, liberado ha sido. Hoy, en este momento, liberado ha sido. Ahora usted no fue voluntad de Dios de que el Espíritu Santo obrara de tal manera en el joven, en la liberación demoníaca, porque ustedes no se han guardado en santidad, en plenitud. Y los propósitos de Dios eran que fuese usado para esta liberación demoníaca. Es decir, Padre me eligió a mí y no a ustedes. Pero aquí mi Señor Jesús les confronta a ellos por la falta de santidad. Es decir, si ellos hubiesen estado guardados en santidad, en plenitud, o alguno de ellos, Padre lo hubiese usado a ellos como atisbo, ¿cierto? Después les enseñaré en lo posterior les enseñaré lo que significa atisbo. Los hubiesen usado y Padre Jehová los hubiese usado a ustedes en vez de a mí.
Versículo 30 del Evangelio de San Marcos, capítulo 9. Habiendo salido de allí mi Señor Jesús y aquellos discípulos, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese. Y esto siempre ha sido cuestionado. ¿Por qué en la Escritura mi Señor Jesús hace el hincapié a muchos en los cuales el Espíritu Santo obró con sanidad, prodigios y milagros, como se habla? Prodigios y milagros, como se habla en esta tierra. ¿Por qué mi Señor Jesús no quería que nadie lo supiese o que no fuese contado a algunos? Era porque en el caminar Él quería estar en paz y que Dios lo usara con libertad, como lo usaba siempre, pero que aquel que iba a recibir la Navidad, aquel que iba a recibir la sanidad, mi Señor Jesús quería paz, conversar con Él antes de tranquilo, ¿cierto? Como muchos de nosotros que andamos en la calle, he salido a la calle y he encontrado a jóvenes endemoniados fumando pasta base al lado mío y he conversado y ellos han encontrado un deleite en la droga que dura unos segundos, 3 segundos, 5 segundos, más no. Entonces, uno cuando está hablando la palabra de Dios, queriendo que aquel joven endemoniado salga de aquella droga y tome la decisión con un querer de no más droga, o le clamo en mis... o aquel joven endemoniado en la droga le clame a mi Señor Jesús de Nazaret por liberación, o se vuelva a una casa de oración, o lea la palabra de Dios, el Santo Evangelio. No queremos ser importunados, interrumpidos. Por eso, muchas veces cuando suscita algo en un hogar o en la calle, nosotros le hablamos a aquellos que nos siguen, o nosotros en reiteradas oportunidades, cuando hemos salido a la calle como instrumentos, le pedimos a otros hermanos que nos acompañan o hermanas que por favor se queden esperando y caminamos solos a conversar con alguien para no ser interrumpidos en el hablar la palabra de Dios. Entonces, hermanos amados, cuando usted encuentre esto en la Escritura, es porque mi Señor Jesús quería hablar en paz con ellos. Quería entrar a un pueblo sin que la muchedumbre estuviese agolpada, queriendo preguntarle o sanidad. Él quería entrar a un hogar y estar allí en lo privado conversando, sin estar muchos golpeando la puerta queriendo verle o conocerle, o trayéndole regalos o presentes, como acontecía antiguamente, y escrito está en la palabra de Dios.